correspondiente a genética molecular y biotecnología. Vamos a ver la parte de ADN y todo lo que tiene que ver con su aprovechamiento, utilización, explotación, como queramos verlo. Entonces, como parte de este bloque número 4, tenemos el tema de genética molecular y biotecnología, una introducción a la estructura del ADN, técnicas de ADN recombinante y una parte de bioética. Entonces, el ADN, ya lo habíamos escuchado principalmente en la parte de características de los seres vivos. Una de las características de los seres vivos es que tienen material genético. Igual también vimos que absolutamente todas las células tienen material genético, independientemente si es RNA, si es DNA, si se encuentra dentro, fuera de un núcleo, etcétera. Entonces, el material genético permite a los organismos, pues, transmitir la información a sus a su descendencia, es decir, a su progenie. Nosotros, por ejemplo, pues a lo mejor tenemos el color de ojos de alguno de nuestros padres o tenemos a lo mejor cuestiones, por ejemplo, físicas, estatura, la cuestión del cabello rizado, rubio, etcétera. Entonces, toda esta información que caracteriza a los seres vivos, a un ser vivo, se encuentra almacenada en el, en el ADN. El ADN es una biomolécula, es un ácido nucleico que está conformado por una doble cadena en las cuales pues se enlazan las bases nitrogenadas. Entonces veíamos la parte de las biomoléculas y dentro de las bases de estas nucleótidos o ácidos nucleicos, pues tenemos las bases nitrogenadas que, por ejemplo, son en el caso de ADN, la citosina. ¿Dónde está el puntero? Aquí está. Tenemos la citosina, tenemos la guanina, la adenina y la timina. Entonces, estas bases nitrogenadas son complementarias. Siempre va a haber unida una adenina con una timina o una timina con una adenina. Es decir, siempre va a ser la misma unión. Adenina-timina o timina-adenina. Hay una complementariedad entre estas dos bases nitrogenadas, así como también en la citosina y la guanina. La conexión siempre va a ser la misma. Guanina, citosina o, por ejemplo, aquí citosina, guanina. Nunca vamos a encontrar una conexión entre adenina con guanina, esta no existe, ni citosina con timina, esta tampoco existe. Es decir, la complementariedad es entre citosina y guanina y adenina y timina. Entonces, esto permite la conformación del ADN, su estabilidad y su forma de doble hélice. En el caso del ARN o RNA, es una sola cadena, en lugar de tener dos cadenas, tiene una sola, y también tiene bases nitrogenadas, pero en este caso las bases nitrogenadas son la citosina, que es igual en ambas, la guanina, que también es igual, estas son palomitas, la adenina, pero en el caso de la timina, no son iguales, son diferentes. El ARN no tiene timina, tiene uracilo. Entonces podemos definir a los ácidos nucleicos como las biomoléculas que se encargan de transmitir, de almacenar y transmitir también la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular. La extensión realmente del ADN es muy grande. Si nos ponemos a estirar una molécula de ADN, esta puede llegar a
medir cientos de metros. Permítanme, creo que alguien se conectó. Sí. Desde un punto de vista químico, son ácidos son macromoléculas que están conformadas por polímeros lineales de nucleótidos unidos por enlaces éster de fosfato sin una periodicidad aparente. Es decir, no es estrictamente un seguimiento en las cadenas. Esto va a depender mucho de los genes, va a depender mucho de la información que se almacene. Entonces, de acuerdo a la composición química, el ADN es un ácido desoxirribonucleico, abreviado ADN, y el ARN, que es la abreviación de ácido ribonucleico. Entonces, tres diferencias. ADN es un ácido deoxirribonucleico, tiene una doble cadena y tiene 4 pares de bases, entre ellas la timina. Gran diferencia, el ARN es un ácido ribonucleico, tiene una sola cadena y en lugar de timina tiene uracilo. El ADN es el responsable de almacenar la información, mientras que el ARN, hay varios tipos de ARN, ahorita vamos a verlos, y tienen diferentes funciones dependiendo de cuál estemos hablando. Entre ellos, por ejemplo, pasa la información del ARN y esa información que obtiene del ARN, esa copia que se forma, va a estar originando o va a estar llevando a cabo la síntesis de proteínas. Entonces, el ARN, digamos que toma una copia del ADN, lo lleva a los ribosomas y en los ribosomas, en conjunto con otro tipo de ARN, ahorita vamos a verlos, van a estar sintetizando las proteínas, van a estar indicando qué aminoácidos se necesita pegar, cuál es la secuencia de aminoácidos para formar la proteína que pues, nuestro cuerpo, nuestra célula estaría necesitando. Entonces, vimos las bases nitrogenadas, son complementarias. Adenina y guanina son bases nitrogenadas púricas, mientras que en bases nitrogenadas pirimídicas son la citosina, la timina y el uracilo. Entonces, la combinación siempre va a ser entre una base nitrogenada púrica con una base nitrogenada pirimídica. Entre ellas mismas, entre las mismas pirimídicas, no pueden unirse, ni tampoco entre las púricas, es decir, la adenina no se puede unir a la guanina, solamente a estas bases nitrogenadas pirimídicas. Entonces, tablita comparativa sobre ADN y ARN. Tipo de molécula, ya lo habíamos mencionado. ADN es un ácido desoxirribonucleico, el ARN un ácido ribonucleico. La estructura, uno es de doble cadena y uno de cadena simple. Las bases nitrogenadas, pues vimos la diferencia. El ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Las bases complementarias, adenina-timina, adenina-uracilo, citosina-guanina y citosina-guanina. Entonces, el azúcar que se encuentra conformando el ADN es una desoxirribosa. De aquí la diferencia en su nombre. Tenemos en el ARN una ribosa. Entonces, la conformación del azúcar del ADN es diferente a la del ARN. Tenemos dos tipos de ARN. El nuclear, que es el propio de cada célula y se encuentra, como su nombre lo dice, en el núcleo de las células eucariotas. Y tenemos también ADN mitocondrial. Habíamos visto que la mitocondria es el único organelo que posee un ADN propio. Y del ARN, como les comentaba, tenemos varios tipos. Tenemos el mensajero,
de transferencia, el ribosomal y el no codificante. Ahorita vemos qué corresponde a la función de cada uno de ellos. Funciones como almacenar y transferir la información genética a su descendencia en cuanto al ADN e interpretar el código genético del ADN para conducir la síntesis de proteínas sería la función principal del ARN. Ambos se encuentran en el citoplasma en procariotas, es decir, en bacterias, y en eucariotas el ADN puede encontrarse en el núcleo y en las mitocondrias, mientras que el ARN puede encontrarse en el núcleo y en el citoplasma. Entonces, ¿cómo se replica el ADN? Tiene dos formas. Bueno, las teorías dicen, puede ser una replicación semiconservativa o semiconservadora, es decir, que a partir de la doble cadena se va formando en cada una de las cadenas una hebra diferente, es decir, se van formando cadenas nuevas, o que puede tener también una síntesis bidireccional y discontinua. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra célula? Cuando cuando nuestro organismo necesita de una proteína en específico, necesita sí, principalmente de proteínas, eh, ocurren dos procesos, el proceso de transcripción y el proceso de traducción. Cuando hablamos de transcripción, estamos hablando cuando pasamos la información que hay en nuestro DNA, digamos que nuestra célula, nuestro organismo necesita una proteína en específico. ¿Qué es lo que pasa? Toda la información que está en el ADN, pues se encuentra con estas secuencias de pares de bases. Cada par de base va a estar, cada tres pares de bases se van a estar formando codones. Estos codones tienen la información de qué aminoácido se necesita para estar conformando esas proteínas que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues la información que está dentro del ADN. No vamos a cortarle un pedazo al ADN porque pues ahí causaría mucho daño, la célula ya no sería funcional y prácticamente pues el organismo moriría. Entonces, ¿qué es lo que necesito para obtener esta información? Pues generar una copia, generar la copia de esa parte que tiene la información que necesito para generar mi proteína. Entonces, ¿qué es lo que se va a estar haciendo? Se va a sacar una copia y esta copia se llama ARN mensajero. Entonces, la copia de la información que necesita nuestro organismo para generar una proteína en específico y esa información se encuentra dentro del ADN, esa copia va a estar en el ARN mensajero. Digamos que es el que lleva el mensaje, el que lleva esa información para que se genere esa proteína. El ARN mensajero va a salir del núcleo por los poros nucleares y va a ser atrapado, le van a hacer, digamos, como un sándwich por las subunidades de los ribosomas. Entonces, los ribosomas, ya habíamos visto, están conformados por dos subunidades, una mayor y una menor. Van a atrapar al RNA mensajero. Bueno, no tan acá, sería aquí al inicio. Y van a comenzar a leer esa información. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tenemos otro tipo de ARN. Se llama ARN mensajero, de transferencia, perdón. El ARN de transferencia es el que acarrea a los aminoácidos. Recordemos, cada codón va a estar teniendo la información de qué aminoácido es necesario. Entonces, cada tres pares de bases, la información que va a estar captando el ribosoma va a estar reaccionando a esta, el ARN de transferencia y llevando
el aminoácido que es necesario, es decir, el aminoácido que necesita el, el ribosoma para estar formando la cadena de aminoácidos. Entonces, esta cadena de aminoácidos se va haciendo tan larga como sea necesario para generar proteínas. La proteína que nuestro organismo necesita, pues se va a estar generando a partir de estas cadenas de ADN. Entonces, este proceso en el que se traduce la información que tiene el ARN mensajero, se traduce a una proteína, es decir, la formación de una proteína. Ay, perdón, eso es una flecha. Se llama traducción. Traducir el ARN mensajero a proteínas se llama traducción. Entonces, supongamos, o vamos a poner un ejemplo, el el ADN, perdón, es un manual que tiene la información que nosotros necesitamos, que nosotros tenemos como organismos. Entonces, en ese manual, digamos que hay cómo hacer ¿qué es esto? Un librero, un ropero. Entonces, yo necesito pues fabricar un mueble nuevo, un ropero en este caso. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues tener una copia de esa información. En este caso, el ADN pues va a estar pasando esa copia en forma de RNA. RNA, aquí nos faltó la M, RNA mensajero. Entonces, el RNA mensajero es esa copia de la información que contiene ese manual, que contiene ese ADN, y que una vez que nosotros leemos, nosotros traducimos esa información a formar o a elaborar este mueble que necesitamos, pues es lo equivalente a elaborar la proteína. Entonces, es el manual, es donde se almacena la información, es la fotocopia, es decir, una copia de la información que necesitamos, y es el resultado. La proteína sería el resultado de tener esa información. Y bueno, toda esta cuestión del ADN y el ARN, pues no pasa desapercibida la utilización por el ser humano. Eh, Digo, una característica, ventaja, desventaja, no podría decirlo, del ser humano es pues la curiosidad y la necesidad de estar innovando. Y pues bueno, para esto pues tenemos la biotecnología. La biotecnología es un conjunto de técnicas eh, que echa mano de otros seres vivos, tal cual, o de compuestos que proceden de ellos, por ejemplo, enzimas, hormonas, antibióticos, para poder obtener productos, bienes y servicios. Entonces tenemos biotecnología tradicional, que es la conocida desde tiempos ancestrales, por ejemplo, la fermentación por bacterias y levaduras. Por ejemplo, pues elaborar quesos, productos alcohólicos, por ejemplo, cerveza, vinos. Tenemos biotecnología moderna que pues ha ido creciendo en los últimos 30 años. Hay grandes avances tanto en microbiología como en inmunología, así como la ingeniería genética. Y tenemos también la biotecnología contemporánea, que implica cuestiones, por ejemplo, la clonación, nanotecnología, biomateriales y reprogramación. Es un poquito más complicada, compleja en cuanto a la cuestión de cómo se puede utilizar correctamente. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones de la biotecnología. Algunas son aplicaciones médicas con el objetivo de nuevos productos o fármacos. La biotecnología verde
es aquella que se aplica en sectores agrícolas y la ganadería para desarrollar cereales resistentes, animales resistentes a enfermedades o plantas que expresen pesticidas para poder acabar por sí mismas con insectos, por ejemplo, que puedan estarla dañando. Y tenemos la biotecnología azul, que son aplicaciones acuáticas y marinas, por ejemplo, bioremediación, entre otras. Aplicaciones a procesos industriales, la producción de nuevos compuestos, desarrollo de combustibles nuevos y el uso de bacterias para eliminar vertidos de petróleo son ejemplos de la biotecnología blanca. Una de las cuestiones más mencionadas en cuanto al uso de la biotecnología es, por ejemplo, los organismos transgénicos. Muchas veces, a lo mejor en productos que consumimos incluso diariamente, pues pueden tener la leyenda de no OGM o no MG, que serían organismos modificados genéticamente. Y esto, pues bueno, la principal fuente de desinformación, bueno, más bien la desinformación es lo que ha hecho que se ponga en tela de juicio o que se dude de esta cuestión de los organismos transgénicos. Sin embargo, pues realmente es muy difícil lo que en algunas ocasiones pues se difunde. Por ejemplo, si como un organismo transgénico, digamos, me voy a comer un tomate que es transgénico y que fue modificado genéticamente para que resistiera alguna plaga, pues básicamente o sería prácticamente imposible que yo como organismo ajeno a ese organismo, al consumirlo, pues vaya a sufrir las mismas modificaciones o vaya a tener algún daño. Es decir, prácticamente es imposible que consumiendo un organismo transgénico, pues yo vaya a tener esa modificación. Tenemos microorganismos transgénicos que, sin embargo, pues bueno, siguen siendo utilizados y que son muy buenos, muy benéficos. Por ejemplo, la cuestión de la generación de la insulina humana, antes se obtenía de animales, este, de perros, de cerdos. Entonces, actualmente modificaron bacterias para que las bacterias generen esa insulina y pues tener una mayor producción y que ésta sea más segura. Entonces, muchas veces la desinformación pues es lo que atrasa o condena en algunos momentos el avance. Entonces, la ingeniería genética se puede realizar por enzimas de restricción que son capaces de cortar el ADN en puntos concretos. Es decir, hay que utilizar directamente estas enzimas en las secuencias ya puras, ya libres del ADN. Incluye la recombinación de ADN, la secuenciación de ADN y diversas aplicaciones. Y se obtiene con esto el ADN recombinante, es decir, insertar un pedazo, una región de ADN extraño en un ADN receptor. Entonces, esto prácticamente cuando consumimos un organismo genéticamente modificado es imposible. Para empezar, el ADN de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, está dentro de un núcleo y no tiene la capacidad la célula de realizar estos procesos, o más bien tendría la capacidad, pero no es la función. Entonces, pues prácticamente no podría integrarse el ADN de los organismos modificados al nuestro. Vamos a ver esta parte de las técnicas. Ok, entonces, dentro de las aplicaciones de la ingeniería genética, tenemos la agricultura y el medio ambiente. Algunos de estos avances incluyen, por ejemplo, plantas que son resistentes a herbicidas, resisten a
contaminantes del ambiente que puedan acabar con ellas o incluso pueden resistir a plagas. Tenemos un ejemplo de organismos, de plantas, a las cuales se les ha insertado un gen de una bacteria que genera una toxina que va a estar matando a los insectos. Si un insecto llega a comer esta planta transgénica, que también es llamada resistente a insectos, si un insecto llega a alimentarse de esta planta, va a morir por esta toxina. Entonces, eh, esta toxina es específica para insectos, no es como que, bueno, es que pues estamos comiendo una planta que tiene toxinas. No, realmente la toxina es específica para los insectos, se activa, se purifica, eh, debido al pH que se encuentra dentro del intestino del insecto y muchas otras cuestiones de receptores intracelulares que tienen en su intestino. Entonces, prácticamente, pues, es seguro consumirla para alguien que no sea un insecto. La mejora de productos alimenticios, es decir, incorporan nutrientes o las plantas son capaces de producir nutrientes extras a los que ya producían normalmente. El mejoramiento del medio ambiente, por ejemplo, la bioremediación, que se encarga de, por ejemplo, cuando hay algún derrame de petróleo, se utilizan bacterias que se alimentan de hidrocarburos, que se alimentan de petróleo, por ejemplo, para poder limpiar las zonas en donde fue el derrame. Y bueno, como les comentaba, la parte de la insulina humana, que actualmente la obtenemos a partir de bacterias modificadas genéticamente que son capaces de elaborar estos polipéptidos, que una vez que tenemos ya un cultivo bacteriano que ya estuvo produciendo estos polipéptidos, pues podemos juntarlos para formar la insulina activa. Y en este caso, pues ya no tenemos que usar o sacrificar, incluso como hacía anteriormente, pues animales, por ejemplo, perros, cerdos y demás. Entonces, básicamente, pues hay muchas ventajas en el uso de estas, utilización de la biotecnología. Y pues bueno, tenemos algunas implicaciones éticas, tanto en la manipulación genética en plantas, la cuestión que ya les comentaba de, bueno, es que pues son organismos que vamos a estar comiendo, vamos a comer el fruto de una planta modificada genéticamente. Sí, pero todas las técnicas que se utilizan para elaborar esa planta genéticamente modificada pues no ocurren o no son la función de las células de los organismos que los consumiríamos. Igual en animales, pues bueno, aquí entra todo lo de los derechos de los animales, la parte de los animalistas y demás que pues bueno, tiene ventajas y desventajas, ventajas que se pueden generar animales más resistentes, pero que sin embargo el estar, por ejemplo, clonando un organismo, pues en algún momento va a tener cierta debilidad. Por ejemplo, si llega a haber un virus o una bacteria, alguna enfermedad que afecte mucho a esa especie, a ese organismo, pues no van a tener la capacidad de defenderse debido a que pues la población llegaría a ser muy homogénea. Y bueno, todos estos trabajos biotecnológicos son estrictamente sometidos al análisis para comparar los beneficios con el sufrimiento del animal. No quiere decir que siempre sea así, es decir, no es un hecho de que todos los animales sufran o el caso del maltrato animal que va más allá de la experimentación, pero aún así, los comités de ética siempre están, o más bien todos los estudios deben de estar sometidos a un comité de ética. Mm. La cuestión de la manipulación genética en microorganismos, bueno, ya lo veíamos con la parte de la insulina,
que bueno, es una parte benéfica. Sin embargo, pues también está siempre la cuestión de hacer más uso de la tecnología. Por ejemplo, se pudieran generar, como hace poco transcurrimos con la pandemia, uno de los rumores era que, bueno, el virus pues fue generado en cierto país y liberado y cuestiones de bioterrorismo. Y pues bueno, siempre está relacionado pues con la cuestión de, de la biotecnología en el caso de la modificación de organismos que tengan una mayor virulencia o que sean resistentes a algunos antibióticos o medicamentos ya conocidos. Y bueno, un tema que es muy discutido es la parte de la manipulación genética en humanos. Es posible, sí, se ha dado hace unos 3, 4 años, previo a que iniciara la pandemia. De hecho, hubo un caso de un científico asiático, no recuerdo exactamente si era de Japón o de China, que pues sí, ilegalmente hizo experimentos en los cuales pues manipuló genéticamente este, a, a embriones y, pues bueno, realmente terminó en la cárcel. Eh, los niños, los embriones se desarrollaron correctamente y pues bueno, las modificaciones pues, tuvieron efecto. Entonces, aquí entra la parte de qué tan bueno sería pues tener superhumanos o estar libres de enfermedades o poder eliminar una enfermedad que se pueda detectar durante el desarrollo embrionario. Entonces, muchas cuestiones éticas que están implícitas en esto, incluyendo pues la parte de la clonación humana. ¿Cuál sería la identidad biológica de un clon? ¿Cuál sería la identidad social incluso? Y pues bueno, la explotación de esto es, por ejemplo, la llamada clonación terapéutica, que pues dicen que sería un banco infinito de órganos que en algún momento pues se pudiera explotar. Pero bueno, esto ya iría en contra de los derechos humanos de los clones, que implicaría muchas cuestiones eh, de un humano o de un individuo humano que es producido, que podría ser producido en masa. Y bueno, era un tema muy cortito, teníamos pendiente, de hecho. eh, Prácticamente nos ponemos sí, 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 no, nos regularizamos con los temas. La próxima semana, que sería la última, vemos la parte de reproducción celular y con eso terminamos los temas del Tetra, que sería del bloque 5. Tuve problemas de salud, entonces no pude conectarme. Les pido de nuevo una disculpa enorme por este imprevisto, este, pero nos ponemos ya nos pusimos al corriente con los temas. Únicamente nos queda pendiente reproducción celular, que revisamos la próxima semana y con eso terminamos todos los temas que se incluyen en el programa.